hacia su Biblia, en el libro de Lucas, vamos a leer, vamos a compartir una palabra muy poderosa, amén, para cada uno de nosotros. Lucas 5. Lucas 5, vamos a leer del versículo 1, aleluya, hasta el versículo 11. Vamos a leer toda la palabra, amén. Lucas 5, 1. Tiene por título La pesca milagrosa. ¿La encontró? Gloria a Dios, lo leemos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios, bendita sea su palabra. Tome su asiento, querida iglesia. Padre Dios mío, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento, Dios mío, que tú has preparado para que vengamos a adorarte, para que vengamos a alabarte, Señor amado, para que vengamos a exaltar tu nombre, bendito y amado Jesús. En esta hora, Padre, te pido que seas tú, Dios mío, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor Dios mío, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor Dios mío. Tú conoces su corazón, Dios mío, tú conoces, Padre de la gloria, cada una de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, Señor. En esta hora, Padre, te pido que prepares todo por medio de tu palabra, Señor, y que transforme la atmósfera de este lugar, Señor, y que podamos recibir, Dios mío, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendita sea su palabra. Amén. Dice la Biblia, querida iglesia, que el Señor andaba junto al lago de Genesaret, ¿sí? Y dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, ¿sí? Hermano, cuán importante es la palabra del Señor para nosotros, para los creyentes, para los cristianos, para los hijos de Dios. Amén. Lo fundamental, lo principal para cada uno de nosotros es la palabra del Señor. Sí, nuestro hermano Luis estaba contento porque dice que ahora tiene anteojos para leer la palabra. Amén. Y dice que esta gente, hermano, mucha gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Sí, dice que el Señor vio dos barcas, que ya los pescadores de esa barca habían descendido de la barca y estaban lavando sus redes para irse a su casa. Amén. Y el Señor se fue a una de esas barcas, se subió, y esa barca era de Simón. Y dice la palabra que el Señor le rogó a Simón para que corra un poco la barca hacia el mar, y él se subió y empezó a predicar la palabra. Amén. Esta gente estaba ahí, hermanos, con hambre. Seguramente dentro de esta gente había necesidad de todo tipo, de todo índole, ¿sí? De salud, de dinero, ¿sí? De familia. Seguramente muchos de los que estaban ahí estaban enfermos, no solamente físicamente, ¿sí? Sino emocionalmente, espiritualmente, ¿sí? Pero esta gente estaba en el lugar correcto, en el día correcto, a la hora correcta, como cada uno de nosotros. Amén. Pero esta gente, hermanos, sabía lo que quería. De hecho, querían escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que imitar eso, querido hermano. Tenemos que imitar, tenemos que tener hambre de Dios. Tenemos que tener hambre de Dios. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos la Biblia para llenarnos de Dios. Y sabe que es lo triste, querida iglesia, sabe que es lo triste, y usted lo va a saber, que no se lee la Biblia, hermano. No se lee la Biblia en todas las iglesias del mundo, querido hermano. En todas las iglesias del mundo hay miles de cristianos, millones en todo el mundo, que no leen la Biblia. Que no leen la Biblia, hermano.
El Señor, nosotros sabemos que Él tiene para cada uno de nosotros un plan perfecto para nuestra vida. Amén. El plan de Dios es perfecto, ¿sí? Pero también sabemos que el enemigo tiene otro plan, ¿sí? Y el plan del enemigo, querido hermano, es que usted y yo nos apartemos de la palabra. ¿Y sabe qué es lo triste? ¿Sabe qué es lo triste? Que en muchos lugares lo ha logrado. En muchos lugares, querida iglesia, justamente la iglesia del Señor no tiene palabra, no tiene Biblia. Busca al Señor y no lo encuentra porque no tienen Biblia. No tienen Biblia, querida iglesia. Eso es tremendo. Ese es el plan del enemigo que tiene para los hijos de Dios. Que usted y yo nos apartemos de la palabra. La palabra de Dios es la fuente de vida. La Biblia nos enseña que las palabras son espíritu y vida. No son solamente letras, ¿sí? No lo escribió un hombre, dice que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y la Biblia nos enseña, la misma palabra dice que la palabra de Dios son espíritu y son vida para nosotros. Amén. Y nosotros ignoramos muchas veces eso, hermano. Nosotros muchas veces, usted póngase a pensar que cada vez que quiere abrir la Biblia o abre la Biblia, se aburre, no entiende y la cierra enseguida. Ese es el plan del diablo. Ese es el diablo atacando a nuestra mente para que cerremos la Biblia. Hermano, ¿cómo puede ser que podemos estar 3, 4, 5 horas en YouTube mirando, escuchando alabanza, escuchando a predicadores, a pastores, a no sé, apóstoles, a profetas? Podemos estar 4, 5, 6 horas mirando y no podemos estar 5 minutos en la Biblia. Ese es el plan del enemigo para nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchas veces lo logra. Muchas veces lo logra. Pero esta gente estaba ahí, querido hermano, como estamos cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos que abrir nuestro corazón y entender, querida iglesia, de que esto no es un juego. No es un juego, ¿sí? El plan de Dios es perfecto para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Es perfecto, Él no se equivoca, ¿sí? Pero el enemigo también trabaja. Bendito sea su nombre. Amén. Y dice que el Señor empezó a hablar, empezó a predicar, empezó a enseñar la palabra del Señor, ¿sí? Cuando terminó de hablar, de soltar la palabra de Dios, le dijo a Pedro, en ese momento no era Pedro, era Simón, le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Simón le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Sí? Hermano, yo me imagino ahí, si yo hubiese estado en ese lugar, ¿sabe que yo le hubiese dicho si hubiese estado toda la noche, no sé, 8 o 9 horas, tirando la red para un lado, para el otro, con frío, mojado, y no hubiese pescado nada? Señor, estoy cansado, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a bañar, me quiero ir a comer algo y a acostarme a dormir. Es lo normal, ¿no? Cuando usted llega a trabajar, ¿qué quiere hacer, pastor? Estar en paz, ¿no? Mujeres, sepan eso también, cuando los esposos vienen de trabajar, quieren 10, 15 minutos de descanso, porque están en la calle, porque están manejando, porque están con ruido, y se quiere llegar a su casa, se quiere sentar y descansar 15 minutos. ¿Sí o no, hermano? Y muchas veces, déjame que me saque los botines, aunque sea. Porque es necesario la paz, hermano. No es porque estamos en la calle, no, hermano. Necesitamos llegar a nuestra casa y queremos descansar, sacar aunque sea los borcegos. Y después decime qué hizo, qué no hizo Tadeo. Sí, hermano, es así, necesitamos la paz. Amén. Y estos varones, hermano, seguramente frustrados, aparte vivían de eso, eran pescadores, vivían de eso, no habían llevado nada a la casa. ¿Sí? Nada habían llegado, así que estaban enojados, frustrados, cansados, con sueño, mojados, con frío. ¿Sí? Y el Señor le dice, la Biblia dice que ya habían sacado las redes, estaban limpiando para guardarla. Pero Pedro dice algo más: en tu palabra, dice. Hermano, cuando la palabra del Señor se suelta y hay un corazón dispuesto a recibir esa palabra, todo cambia. ¡Aleluya! Ese río estaba seco, ¿no? Ni un pescado, ni una mojarra, nada. Mugre nomás había en las redes. Y después que fue soltada la palabra, el cansancio de Pedro y de todos los que estaban ahí, se le fue el cansancio, se le fue el enojo, se le fue la angustia, se le fue el frío, se le fue el hambre, ¿sí? Y fueron por el poder de la palabra de Cristo que fue soltada. No solamente cambió la palabra todo eso, hermano, sino que el río estaba seco.
Y dice que cuando levantaron las redes se rompían de la abundancia de pescado. No solamente eso, tuvieron que llamar a la otra barca para que vengan a ayudar, ¿sí? Y dice que la barca se hundía, hermano, se hundía de la cantidad de peces. Y eso fue después de que fue soltada la palabra. Fíjese el poder que tiene la palabra. La palabra de Dios tiene mucho poder. Tenemos que entenderlo, hermano. ¿Saben qué? El diablo y los demonios, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Ellos conocen a Dios más que nosotros. Ellos conocen la palabra. Ellos estuvieron en la presencia de Dios. Ninguno de nosotros hemos estado en la presencia de Dios. Pero el diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda, estuvieron en la presencia del Señor antes de que todo fuese creado. Así que ellos conocen la palabra. Conocen a Dios más que todos nosotros. Pero fueron desobedientes. Por eso fueron desterrados. Por eso el Señor los desterró, porque fueron desobedientes. Pero igual, ellos tienen conocimiento de la palabra. Ellos saben el poder que hay en la palabra. Es por eso que el enemigo te hace la lucha todos los días, o cada vez que querés leer la Biblia, el enemigo te hace la lucha. Porque él no quiere. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y de qué manera conocemos la verdad? Por la palabra. No hay otra forma. No hay otra manera. Conocemos la verdad por medio de la palabra. Y el enemigo se está encargando, querido hermano, querida hermana, de que no lea la Biblia. ¿Sí? A él no le molesta mucho, no le gusta, pero no le molesta mucho que vengamos a la iglesia. A él no le molesta mucho que usted ore 3 horas por día. Obviamente que no le gusta. A él no le molesta mucho que usted ayune 3 veces por semana. No le gusta, está claro, pero no le molesta. Ahora, cuando usted y yo vamos a agarrar la Biblia, ahí sí él empieza a temblar. Porque él sabe que a partir de ese momento todo puede cambiar por el poder de la palabra. Escuche, yo quiero compartir y me gustaría que usted me acompañe en su Biblia al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Me gustaría que usted acompañe, porque yo sé que el Señor algo está haciendo, porque Él es el primer interesado en que usted y yo lo conozcamos. Él quiere que usted y yo seamos bendecidos, seamos transformados. Y el poder de su palabra está en este lugar. Santiago 1, 21. Escuche lo que dice la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Fíjese el poder que tiene la palabra, hermano. Y sabe que hay muchos cristianos que eso no lo saben. No saben que la palabra de Dios, que es la Biblia, tiene poder para salvar nuestras almas. Sin embargo, el enemigo sí la sabe. Por eso es que te hace la lucha. Cada vez que querés abrir la Biblia, te va a tirar los dardos de fuego. Te los va a tirar. Pero dice el apóstol Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso lo tenemos que hacer nosotros, querida iglesia. Nosotros tenemos que desechar la inmundicia. Y encima dice abundancia de malicia, o sea que sobreabunda la malicia. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que desechar. Y ahí dice recibir con mansedumbre, manso, tranquilo, paciente, recibir la palabra. No hay que recibir la palabra enojado, no hay que recibir la palabra distraído, no hay que recibir la palabra incómodo, hay que estar manso. Amén. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese es el poder de la palabra. La palabra de Dios, hermano, tiene tanto poder en nuestra vida, tanto, pero tanto poder. Por eso voy a repetir, hasta que termine de predicar, voy a repetir siempre lo mismo. Por eso el enemigo te hace la lucha para que no lea la Biblia. Por eso el enemigo te hace la lucha, querida iglesia. Escuche, vamos al libro de Efesios. Vamos a leer la Biblia. Efesios. Efesios 6, 16. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Usted seguramente lo habrá leído muchas veces. Escuche lo que dice Efesios 6, 16. Sobre todo, o sea, sobre cualquier cosa, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? El escudo. ¿Cómo, hermano, nosotros obtenemos la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Entiendes? Acá también está el secreto.
El escudo de la fe viene por el oír la palabra de Dios, y queremos tener ese escudo, hermano, ese escudo de fe, para que cuando el enemigo te suelte esos dardos de fuego, tengamos el escudo de la fe. Si no tenemos escudo, siempre ese dardo va a venir a dar en donde en nuestra cabeza, porque el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que va en la cabeza, lo que cubre, lo que cuida, lo que protege nuestra cabeza, que es ahí donde el enemigo dirige sus dardos de fuego. Amén. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo es la palabra de Dios, hermano, para nosotros. Todo es la palabra de Dios. El escudo de la fe es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ganar una batalla si no tenemos escudo? No tenemos protección, no tenemos con qué defendernos. Por eso que muchas veces andamos en derrota, hermano. Porque estamos en una guerra, ¿sí? No con carne ni sangre, dice la Biblia. Amén. Y muchas veces no tenemos ese escudo de la fe. ¿Por qué? Porque no lo adquirimos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. No tenemos el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. No tenemos la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. ¿Entiende? Todo está en la palabra, iglesia. Todo está en la palabra del Señor. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Pero el enemigo se encarga de que nosotros desviemos la mirada. ¿Cuántos hermanos hay que leen el libro del pastor fulano de tal, del fulano de... Se leen 15 libros y no puede estar 5 minutos en la Biblia, iglesia? Ese es el plan del enemigo. Tenemos que abrir los ojos y entender que ese es el plan del enemigo. Cuando nosotros entendemos que el enemigo nos quiere desviar de su verdad, cuando entendemos eso, es ahí donde nos ponemos firmes. Yo no digo que la oración no sirve. Sí, la oración, el ayuno, el congregarse sirve, y de mucho, es parte de la vida de usted y nuestra. Pero si no tenemos palabra, no tenemos nada, hermano. Es como que le demos a alguien que no sepa manejar un auto. Le damos un 0 kilómetro con PTV, con seguro, y le da la llave, y si sube y no sabe manejar, hace 2 metros y se choca. Así es el cristiano si no tiene Biblia, no sabe qué hacer, no sabe qué contestar, no sabe qué decisión tomar, porque no tiene Biblia. Hay que leer la Biblia, querida iglesia. Si queremos que nuestra vida cambie, si queremos avanzar, tenemos que buscar a Dios por medio de su palabra primeramente, para saber cómo leer, para saber cómo orar, para saber cómo ayunar, para saber cómo, para todo está la Biblia, cómo criar a nuestros hijos, cómo respetar a nuestros esposos, a nuestras esposas. Todo está en la Biblia, querida iglesia. Pero el enemigo se encarga todos los días de que miremos para otro lado. ¿Sí? Y a su nombre, gloria a Dios. El Señor te ama y Él quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecir tu vida, querida iglesia. Escuche lo que dice el libro de Lucas 8:11. El Señor Jesucristo, la primer parábola que Él dio, la primer parábola fue esta, la parábola del sembrador. ¿Y qué habla? De la palabra. Lucas 8:11, escuche lo que dice el Señor, palabra del Señor enseñando esta parábola. Esta es pues la parábola, dijo el Señor a sus discípulos, le estaba enseñando. La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Entiende? El poder de la palabra cuando nosotros creemos, es decir, la palabra tiene poder para salvarnos. Pero el diablo se encarga de venir y quitar esa palabra de nuestro corazón, hermano. Y el Señor enseña perfectamente que la semilla es la palabra de Dios. Hermano, nosotros podemos tener una maceta hermosa, llena de tierra, fertilizante, abono, pero si no tiene semilla no va a crecer nada. Se va a llenar de bicho y puede crecer yuyo. ¿Sabe cuántas iglesias hay llenas de macetas hermosas sin semillas? Porque el enemigo se encargó hace años de desviar la mirada del cristiano. Y se manejan, hermano, por emoción, por sentimiento. Y el enemigo contento. El enemigo contento. En una ocasión, Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón. Y Moisés le dijo a Aarón: Jehová Dios de los ejércitos te manda a decir que dejes libre a tu pueblo para que vaya a servir al desierto. Faraón no quiso. Empezaron a venir las plagas.
Y Faraón empezó a aflojar. Y le dijo, bueno, vayan, pero dejen a las mujeres. No, le dijo Moisés, no. Bueno, vayan, pero dejen a los niños. No. Bueno, vayan, pero dejen a los animales. No. El Señor quiere que vayamos todos, hombres, mujeres, niños y animales, a adorar a Dios al desierto, a rendirle culto. Bueno, le dijo Faraón. Hermano, el temor de Faraón, a Faraón no le importaba que el pueblo de Dios vaya a hacer lo que quiera al desierto. Faraón lo único que quería es que ellos vuelvan a ser esclavos, porque el pueblo del Señor era esclavo en Egipto. Entonces a Faraón no le importaba que ellos vayan con los animales, canten, prendan lo que sea. El único interés de Faraón es que vuelvan a ser esclavos. ¿Entienden? Entonces, y eso sigue en la actualidad. Al enemigo no le interesa, hermano, que vengamos a la iglesia. No le interesa, porque son 2 horas, que siempre y cuando volvamos a estar bajo yugo de Él, bajo el plan de esclavitud de Él. Si nosotros nos vamos de aquí y volvemos a como dice la Biblia, ¿sí? Volvemos al barro. ¿Entienden? Tenemos que romper con eso, querida iglesia. Tenemos que romper con eso. ¿Sí? El libro de Jeremías, ya voy terminando, porque después no me va a querer usted. El libro de Jeremías, escuche la palabra del Señor. Jeremías 6:16, escuche. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Preguntar por la senda antigua. Seguramente usted debe conocer algún hermano, alguna hermana ya grande, que tenga más de 70 años, y si usted le pregunta cómo eran sus reuniones antes, seguramente le van a decir lo mismo que me dijeron a mí muchos hermanos, y algunos ya partieron con el Señor. Había bautismo del Espíritu Santo, hermano, hace 50 años atrás. Los enfermos, los paralíticos se levantaban de la silla. Los niños eran bautizados con Espíritu Santo y fuego. Hace 50 años atrás, hermano. ¿Sí? Los ciegos veían. Tenían un horario de comienzo de la reunión, pero se iban, si empezaba a las 7, se iban a las 10, a las 11, a las 12, porque el Señor estaba ahí. A nadie le importaba, nadie estaba mirando el reloj hoy que empieza el gran hermano. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el Señor estaba ahí obrando. ¿Entienden? ¿Y eso por qué se perdió? Porque no había este aparatito, porque no había internet, porque no había YouTube, porque no había nada de eso. Entonces los siervos, ¿a dónde iban? A la fuente, a la Biblia. Entonces cada vez que abrían su boca soltaban palabra de Dios, porque estaban en la presencia de Dios, buscando por medio de su palabra. No estaban llenos de cosas superficiales, querida iglesia. Y así muchas iglesias están en el río, pero hasta acá, hasta los tobillos nomás. Y todo es superficial, porque no hay palabra. Se alimenta a la iglesia con cosas superficiales, con leche adulterada. Tenemos que romper con eso, querida iglesia. Tenemos que volver a la fuente. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, dice. Y la senda, si le preguntamos a cualquier hermano de 80 años, ¿sabe lo que nos va a decir? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Escuche lo que dice. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Y eso sigue en la actualidad, hermano. Sigue en la actualidad. ¿Sí? Ya voy terminando. Gloria a Dios. Vamos a volver al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Para ir terminando ya con esto. ¿Se entiende el mensaje, iglesia? Volvemos a la pesca milagrosa. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Para ir terminando, querida iglesia, ¿sí? Para que veamos por medio de su palabra el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, en los cristianos, ¿sí? El Señor cambió todo. Cuando Él terminó de hablar, estaba en esa barca, terminó de hablar, la gente que estaba ahí se fue bendecida a su casa, ¿sí? Dejó todas las cargas ahí. La palabra del Señor se encargó de sanar, de romper cadenas, de pudrir yugo,
de llevarse, de arrancar la angustia, la tristeza, el odio, el rencor, las enfermedades. Ese es el poder de la palabra del Señor. ¿Sí? Hasta Pedro, hermano, escuche lo que dice el versículo 8. Pedro, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando escuchó la palabra del Señor hubo un cambio en la vida de Pedro. Él se reconoció pecador delante del Señor. ¿Sí? Apártate de mí, le dijo, porque él reconoció que era un pecador. ¿Sí? Y no solamente a él, sino a todos los que estaban ahí, a todos los pescadores también sintieron lo mismo. Dice el versículo 10: y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Hermano, desde ahí la vida de Pedro cambió. Ya dejó de ser Simón, empezó a ser Pedro. Y después usted conoce la historia, fue el apóstol, el primer apóstol. Sí, con mucho poder el Señor lo usó mucho. En su primer prédica, el apóstol Pedro, cuando él predicó, más de 3.000 personas se convirtieron al Señor. ¿Cómo lo usaba Dios? Porque la palabra del Señor obró en la vida de Pedro. Él se reconoció y de ahí cambió todo. Y el Señor le dijo: a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamamiento de parte de Dios. No es que estamos acá por casualidad, no estamos en este mundo porque no, hermano, todos tenemos un propósito, todos. Y los que estamos aquí, todos tenemos algún don, algún talento, algún ministerio. Tenemos llamamiento de parte de Dios. Pero depende de nosotros. Dice la palabra que muchos son los llamados. Pero los escogidos, pocos. ¿Y quién es el que escoge? El Señor es el que escoge. ¿Entienden? Y todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. No enterremos ese talento, no enterremos ese ministerio, no enterremos ese don, no enterremos, hermano. ¿Sí? Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga mucho en este día. Yo te pido que te pongas de pie mientras el pastor Johnny va a ministrar con una adoración.